Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, hermano. Vamos a comenzar entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estamos al final del Evangelio de San Juan, ¿no es cierto? Entonces, terminamos de ver el capítulo 17 de San Juan y yo me voy a saltear toda la parte de la pasión y la muerte, porque en realidad San Juan allí es menos original, porque toma todos los datos de los evangelios sinópticos, ¿no es cierto? Todos los datos que aparecen en los otros evangelios. Tiene algunas cosas particulares la pasión de San Juan, pero el grueso del tema son todos los temas comunes. Por ejemplo, hay una presencia de Pedro que lo trata de modo distinto a que los tratan los otros evangelistas. Después también en la pasión aparece esta cosa, este relato, este encuentro de Jesús y la madre de Jesús en el capítulo 19, 25, que es muy original. La madre de Jesús aparece en dos momentos importantes, al comienzo y al final de la vida del ministerio de Jesús. Al comienzo es la boda de Caná, cuando ella dice de una forma muy original, hagan todo lo que él les diga. Una recomendación que nosotros podemos seguir teniéndola presente, ¿cierto? Y después aquí al final, al pie de la cruz, ¿cierto? Después, bueno, los relatos de la pasión tienen las particularidades de San Juan, pero son los datos comunes de todos los evangelios. Entonces vamos a pasar directamente al capítulo 20, que es el último capítulo de San Juan, porque después hay un apéndice. El capítulo 21 es un apéndice, es un agregado posterior al Evangelio. El Evangelio terminaba con la conclusión de 20:30, que dice: Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encuentran tratados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Así concluye el Evangelio de San Juan, el capítulo 20, pero después está este agregado que también es muy particular y muy importante. Vamos a hacer una lectura así rápida de algunos datos del capítulo 20, donde se relata la resurrección. Entonces, hay 3 grandes encuentros de Jesús del resucitado con los discípulos. Y en estos encuentros aparece la particularidad de San Juan. Si ustedes comparan las apariciones del resucitado en Mateo, en Marcos, en Lucas, van a encontrar que hay una similitud. Aquí en el Evangelio de San Juan no tiene nada que ver con eso. El comienzo del capítulo 20 sí se parece
a los relatos de los otros evangelios, pero después enseguida cambia de tono, ¿cierto? Entonces, el capítulo 20 relata qué pasó el primer día de la semana, qué pasó el domingo, el domingo posterior, el primer domingo luego de la pasión de Jesús, del Viernes Santo, de su muerte. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Ustedes saben de que, bueno, la sepultura de Jesús había sido como en una roca, ¿no? Y había puesto como puerta, digamos, una piedra que es redonda que se corría. Entonces, María Magdalena dice, no estaba la piedra la sacaron. Ella solamente constata esto y sale corriendo. Dice, corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Aquí el relato dice que María Magdalena se acercó al sepulcro y vio la piedra corrida, y sin embargo, pero no dice que ella entró. Pero después le dice a Pedro y a Juan que se han llevado del sepulcro al Señor. Ella parece como que tiene la certeza de que el cuerpo de Jesús ya no está allí. Y entonces ahí aparece este relato también tan particular de San Juan, Pedro y el otro discípulo. Aquí nunca se le da nombre a este otro discípulo. Se le nombra con esta característica que se dice el discípulo al que Jesús amaba. Algunos pueden decir que este discípulo que no se nombra es San Juan, pero como no se nombra, es mejor seguir tomando el nombre que le ha puesto el evangelista, que es el discípulo al que Jesús amaba. Ese es el nombre que le pone el evangelista. Entonces, Pedro y el otro discípulo, dice, fueron al sepulcro. Y después el evangelista hace esta anotación muy pintoresca. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, el que Jesús amaba, corría más rápido y llegó primero que Pedro. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Lo esperó que viniera Pedro. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él vio y creyó. Entonces, este relato, que parece es un relato de, digamos, como una figura representativa de algo más, de otra cosa. ¿Por qué? Porque Pedro es a quien Jesús le da la llave del reino. Lo que tú abras quedará abierto, lo que tú cierres quedará cerrado. Eso le dice Jesús a Pedro. Y el discípulo amado es este íntimo de Jesús. Y entonces salen corriendo los dos y sin embargo
el discípulo amado llega más rápido, llega antes, como es propio del amor, tener la comprensión, la inteligencia, el darse cuenta. Y después, inclusive, cuando se asoman al sepulcro, la descripción que hace lo que ve Pedro es una descripción minuciosa, pormenorizada, hace una lista de las cosas que ve. Sin embargo, cuando se dice que el otro discípulo también entró, se dice dos cosas nada más: vio y creyó. Entonces, podríamos decir, aquí hay dos maneras de fe legítimas, unas como la otra. Están los que creen luego de un detallado análisis de la verdad sobre Dios, y están los que creen con otra clase de signos, como es el caso del discípulo amado, que dice, entró, vio y creyó. ¿Qué es lo que vio? Él vio lo que vio también Pedro, que no estaban la venda, el sudario, qué sé yo, esas cosas vio, no vio otra cosa. Pero este discípulo entonces llega a la experiencia viva de la fe del resucitado, y Pedro solamente ve estos otros detalles. Incluso después se dice, el evangelista dice, todavía no habían comprendido que según las escrituras él debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos regresaron entonces a su casa, como si no hubiera pasado nada. Entonces, esta es la primera aparición, la primera certeza de el resucitado. Después hay otra experiencia, que es la aparición a María Magdalena. Este relato también muy místico respecto de la presencia de esta mujer que amaba verdaderamente a Jesús y que está allí en el sepulcro. Dice, María se había quedado afuera cuando Pedro y el discípulo amado entraron y fueron corriendo. Ella estaba ahí, pero no entró. María se había quedado fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y el otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos, los ángeles, le dijeron, mujer, ¿por qué llora? María respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se dio la vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador de la huerta, le respondió, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo, María. Ella lo reconoció y le dijo en hebreo, Raboní, es decir, maestro. Jesús le dijo, no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre
el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras. De modo que la primera persona que ve al resucitado es María Magdalena. La primera mensajera de la resurrección es una mujer, no Pedro ni Juan. Porque Pedro y Juan, después de ver lo que vieron en el sepulcro y a pesar de decir el evangelista que Juan vio y creyó, simplemente dice, los discípulos regresaron entonces a su casa. Ahí terminó la cosa. No regresaron a anunciar, no se convirtieron en apóstoles. María Magdalena sí. La primera gran apóstol de la iglesia es esta, de la resurrección. María fue a anunciar a los discípulos que había visto el Señor. Es como cuando se dice, les anuncio una gran alegría. Y aquí entonces aparece este relato del encuentro de Jesús con María Magdalena tan particular, porque este relato tiene una resonancia de otros textos del Antiguo Testamento, especialmente del relato del Cantar de los Cantares, de la novia que busca al amado. Y es notable que aquí se diga que la María Magdalena se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. En todos los relatos de la resurrección hay una duda, un descoloque. Están frente a Jesús y sin embargo no se dan cuenta que es Él. Y Él inclusive tiene que hacer cosas para que lo reconozcan. Es como si lo estuvieran viendo a Él y hay algo que tapa los ojos de los discípulos para reconocerlo. Lo cual está diciendo que la resurrección no es 2 más 2 es 4. La resurrección es un evento misterioso, verdaderamente divino. Es un evento que no ocurre en la cotidianidad de la vida humana. Nosotros no vemos resurrecciones aquí, allá, en la otra esquina, no vemos. ¿Y por qué no vemos? Porque ese acontecimiento es un acontecimiento que se nos da. Dios tiene que darnos. Si no nos da, yo no lo veo. No son mis ojos lo que provocan la visión de la resurrección. Es el don de Dios que viene a mí que provoca que yo lo vea. Por eso cuando siempre tenemos que pensar qué significa la resurrección, qué es propiamente la resurrección. Cuando actualmente muchos cristianos, como dije el otro día, creen que la resurrección es una reencarnación. Los cristianos católicos no creen en la reencarnación. Para los católicos cristianos no existe la reencarnación. Nosotros creemos en la resurrección, es otra cosa.
Entonces María Magdalena aquí lo ve a Jesús, sin embargo no lo reconoce. Hasta que él le nombra, le dice su nombre, entonces ahí recién ella se da cuenta que es su maestro, ¿eh? Y le dice Raboní. Pero como ocurre en todos los encuentros con el resucitado, encontrarme, verlo directamente al resucitado, no es para quedarme allí de vacaciones con él. Todos los que ven al resucitado tienen que salir corriendo a anunciar a otros. Los que ven al resucitado tienen una misión. Los que ven al resucitado tienen un trabajo que hacer. La vida del cristiano es eso, ¿no? Es contar que Jesús está vivo. Nosotros no seguimos a ningún Dios muerto, sino a un Dios viviente que está vivo, ¿no? Que ha resucitado y nos ha regalado el don divino de la resurrección. Bien, entonces la segunda aparición es a María Magdalena. La primera es esta aparición, que no es aparición sino constatación del sepulcro vacío, que lo hacen María Magdalena, Pedro y el discípulo amado, y después acá la primera aparición a María Magdalena. La primera aparición a María Magdalena, la primera mensajera de la resurrección es ella. Y después, en el versículo 19, se relata la aparición a los otros discípulos. Fíjense de que cuando Pedro y Juan dejan el sepulcro vacío, vuelven a su casa, vuelven a donde estaban los otros también. Entonces, en el versículo 19 dice, al atardecer de ese mismo día, de ese mismo domingo, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos, o sea que los discípulos estaban encerrados, muertos de miedo. Estaban encerrados, no estaban encerrados rezando para que estaban tranquilos, no, estaban muertos de miedo, porque los judíos la empezaban a perseguir. Por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo, la paz esté con ustedes. Fíjense que aquí el detalle también del relato de este resucitado que dice, llegó Jesús y no dice golpeó la puerta, vino caminando, no, llegó, apareció de pronto. Y le dice entonces, la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. La paz que da Jesús es la paz que tiene en el estado de donde Él viene. O sea, de la vida nueva que tiene Jesús. Jesús, Hijo de Dios, hombre como nosotros, que ahora posee un estado que antes no tenía y que es el estado de resurrección, de resucitado. Desde allí, desde ese lugar,
desde Dios mismo, Él dice, la paz esté con ustedes. Por lo tanto, esa paz no es mera tranquilidad, armonía, no, es otra cosa nueva, porque esa paz viene de la resurrección, de su nuevo estado, ¿no? De su nuevo lugar, de lo nuevo que posee como persona, como hijo de Dios. Jesús ahora tiene, además de todo lo que tiene, ser resucitado. La paz esté con ustedes. Y por eso, fíjense, como yo les decía recién de Magdalena, de los otros discípulos, lo primero que dice Jesús es un trabajo. Es como si dijéramos, muchachos, hay que ponerse a trabajar. Hay que hacer como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Vayan a anunciar esto nuevo, vayan a contarlo, vayan a difundirlo. Y para que este nuevo trabajo, este trabajo original, este trabajo verdaderamente que viene de la mano de Dios, que es dar testimonio, no de preceptos morales, de normas éticas, de costumbres así, asá, sino dar testimonio de que hay algo nuevo que ha ocurrido en la vida humana y por lo tanto hay que revertir la vida humana. La vida humana hay que mirar desde ese lugar. Para que sea una vida nueva verdaderamente. Nosotros no terminamos de convertirnos porque estamos tan atados a la miseria de la vida humana, a la pequeñez de lo material, a creer que nosotros podemos hacer grandes cosas haciendo cosas solamente. Y Jesús está diciendo, muchachos, vayan a plantar la resurrección en la vida de nosotros. Fíjense qué hermoso trabajo. Un trabajo que se paga muy bien, porque se paga con vida eterna. Y este trabajo no es, uno puede decir, sí, pero mira, yo tengo tales problemas, tengo este problema, tengo aquel otro, no me da el cuero. Es como si los discípulos le dijeran eso y Jesús dice, sí, ustedes, sí, yo conozco la inutilidad de ustedes, por eso le voy a dar un remedio absolutamente eficaz. Y por eso le dice, al decirles esto, sopló sobre ellos y dijo, reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Reciban el Espíritu Santo. Reciban el espíritu de la vida nueva, de la resurrección. Reciban el espíritu del amor, porque el Espíritu Santo, si hay una particularidad esencial del Espíritu Santo, que es amor de donación, amor que se da. O sea, podríamos decir, el Espíritu Santo es el secreto más profundo de la vida de Dios. ¿Cuál es este secreto? Dios es solamente para donarse y para hacer de la otra persona donación.
para entregarse. Por eso, en nuestra vida cristiana, en lo profundo de nuestro espíritu, hay una inclinación, hay un gusto, hay un sentido en darse, en compartir. Y nosotros solamente vamos a descubrir que la verdadera vida cristiana se da cuando yo me doy a los otros. No cuando yo retengo, cuando yo me guardo para mí. Y lo podemos hacer eso porque tenemos este don del misterio de la vida de Dios, que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios de Dios. El verdadero amor del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo. Y ese misterio más profundo de Dios está en lo profundo de nosotros mismos. Nunca nos abandona, aun cuando nosotros hacemos mal las cosas, aun cuando nosotros cometemos pecado, sigue presente allí esperando que retornemos. Entonces, el Espíritu de Dios no es un espíritu solamente para hacernos buenitos. El Espíritu Santo es un espíritu de poder. El poder de Dios es el Espíritu Santo. Fíjense que aquí Jesús dice, reciban el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para dos cosas esenciales. Los pecados serán perdonados a lo que ustedes perdonen y les será retenido lo que ustedes retengan. El ministerio del perdón, que es como, digamos, el carnet esencial para entrar en el reino de Dios, entrar en la amistad de Dios. Yo no puedo ser amigo de Dios si no tengo su perdón, si no acepto su perdón. Y el que da el perdón, el que hace efectivo el perdón, es el Espíritu Santo. Entonces, esta aparición aquí por primera vez a los discípulos en el Evangelio de San Juan habla de esto que Jesús da: la paz, el Espíritu Santo, el perdón. Y después hay un relato muy particular que completa las apariciones del resucitado en el capítulo 20, que es el relato de Tomás. Tomás era uno de los discípulos, entonces dice el versículo 24. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Él les respondió: si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces se apareció Jesús estando cerradas las puertas. Se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿ahora crees porque me has visto? Felices los que creen sin haber visto.
Entonces, esta aparición 8 días después el domingo de resurrección, especialmente como protagonista a Tomás. Tomás también es un gran consuelo para nosotros, ¿sí? Una gran enseñanza para nosotros, porque es el espejo nuestro. Nosotros deberíamos vernos en Tomás, ¿sí? Cuando nuestra fe, ¿sí?, está hecha de constataciones. Si yo no veo, si no hago las pruebas estas, si no constato la cosa, no me vengan con historia, ¿eh? No me vengan con historia, pues yo no voy a creer. Y entonces, fíjense que aquí, en estos relatos, hay una gran catequesis sobre qué es la fe, en qué consiste la fe, qué es creer propiamente. Lo vemos en los encuentros del resucitado con los discípulos, ¿cierto? Es dar un paso más allá de lo que yo veo, lo que tengo presente o no. No es solamente la constatación de lo que creo. Jesús le concede a Tomás que haga la constatación por sus propias manos, pero después le dice esto que nos debe también conmover a nosotros. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Y entonces, bueno, Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le retruca allí, ¿ahora crees porque me has visto? Así es fácil. Por eso Jesús dice, felices los que creen sin haber visto. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida, por ahí se manifiesta cuando tenemos algunos acontecimientos particulares, acontecimiento de una enfermedad, acontecimiento de la pérdida de un ser querido, acontecimiento de algún problema que aparece en nuestra vida que no sabemos cómo resolverlo? Y a veces esos acontecimientos nos llegan tan profundamente que se nos esfuma la fe, se nos va la fe. A veces también puede ocurrir lo contrario, ¿no es cierto? Estamos ante un gran problema y terminamos dando ese paso misterioso de poner todo en las manos de Dios y esperar en la mano de Dios, aceptar lo que venga de la mano de Dios. Si la fe de los discípulos hubiera sido esa, aceptar de corazón que venga lo que venga, ellos lo van a recibir de Dios, no hubieran tenido estas dudas como tiene Tomás o como tenían los otros discípulos también, ¿sí? Felices los que creen sin haber visto. Por lo tanto, la fe consiste en, primero, hacer el asentimiento interior, creer con mi voluntad, con mi afecto, con mi inteligencia, de que la afirmación de Dios es verdad. Es una verdad que viene, que me llena, que me salva verdaderamente. Más allá de si yo veo o no veo. Tomás dice, no me vengan con cuentos, yo si no veo no creo. Bueno, ese razonamiento no sirve para la vida de fe. Bien,
Después viene la conclusión de todo el Evangelio, ¿no es cierto? Los versículos 30 y 31 es la conclusión de todo el Evangelio. Y después viene el capítulo 21, un apéndice, un agregado posterior. Recordemos de que entonces el Evangelio de San Juan tiene un prólogo y un apéndice. En el medio hay dos libros, el primer libro de los signos y el libro de las despedidas, digamos, a partir del capítulo 13, ¿no es cierto? Y entonces aquí en el apéndice hay dos apariciones de Jesús muy importantes que también revelan donde hay, digamos, como una instrucción, unas recomendaciones para nosotros mismos, ¿no es cierto? Vamos a leer la primera parte. Después de esto, capítulo 21, Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orilla del mar de Tiberíades. Ya no dice, fíjense, en las otras apariciones decía el domingo siguiente, 8 días después. Aquí dice, no pone fecha, ¿no? Después de esto Jesús se apareció otra vez, no dice cuándo. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos le respondieron: no. Él les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes. Eran 153 y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esa fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Este encuentro de Jesús con los discípulos, que aparentemente aquí han vuelto a sus tareas habituales de pescadores, ¿no? Fueron a pescar, no encontraron nada. Pasaron toda la noche y no encontraron nada. Una imagen que es, digamos,
un gran esfuerzo en grupo, un gran esfuerzo sin ningún resultado. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos con este ejemplo, ¿cierto? Ponemos tanto esfuerzo y no vemos el resultado. Nosotros creemos que cuando vemos resultado, ahí está la obra hecha, bueno, está. Acá el esfuerzo había, pasaron toda la noche trabajando y no sacaron nada. Incluso a la madrugada, cuando Jesús le pregunta de a lo lejos, en la costa, ¿tienen algo? Ellos le responden de una manera terminante. La única respuesta es lo que no tienen. No. Un no rotundo, un no que dicen lo que no tienen, pero además están diciendo algo de su interior. En su interior hay sequedad, hay oscuridad. Y entonces Jesús, como en las imágenes de los relatos de pesca, le dice, bueno, tiren acá o intenten de nuevo, tiran a la derecha, y la red se llenó de peces. Y entonces allí, ante esa cosa inaudita, así imprevista, después de pasar toda una noche trabajando y no conseguir nada, de pronto, por indicación de alguien que está allá a la orilla, no sé quién es, resulta que se nos llenó la red de peces. El discípulo al que Jesús amaba intuye algo y le dice a Pedro, casi que podríamos decir al oído, es el Señor. Esto está ocurriendo, es el Señor. Y Pedro, como siempre, digamos, apurado por hacer cosas, se tira al agua para ir al encuentro del Señor. Y entonces, cuando baja, Jesús ahí estaba preparando una comida. Y lo lindo que este relato del encuentro de Jesús, que tiene algo preparado allí, y le dice, traigan un poco algo de pescado que ustedes acaban de pescar. Y se da una comida muy particular, porque una comida que está presidida por el silencio. Nadie quería preguntar nada. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres, porque sabían que era Jesús. Y Jesús hace los gestos aquí de la Eucaristía, ¿no es cierto? Y entonces esta comida de Jesús con los discípulos también es un signo de que a veces cuando nosotros, después de mucho trabajo, no generamos ningún resultado, no vemos resultados. Y sin embargo, debemos terminar confiando en que Dios está presente, Dios va a hacer algo, Dios va a venir a nuestro encuentro. Y a veces viene a nuestro encuentro de una forma misteriosa, silenciosa. Incluso puede ser que no percibamos que está Él allí. Y sin embargo, es Él el que nos invita a comer. Vengan también ustedes a comer. Y después, con esto terminamos, y después hay un diálogo allí mismo, porque no se dice que se hayan ido a otro lugar, ¿no es cierto? Hay un diálogo entre Jesús y Pedro muy, muy hermoso. Un diálogo que nosotros en nuestra intimidad deberíamos
protagonizar con Jesús. Deberíamos poner nuestro nombre allí. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció que por tercera vez le preguntara si lo quería, y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará donde no quieras. De esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así, le dijo: sígueme. Este pequeño diálogo con Pedro es muy hermoso, ¿no? Incluso en griego las palabras aquí suenan distintas porque Jesús le pregunta: ¿me amas? Y Pedro no le responde: te amo. Pedro le responde: te quiero. Y son dos palabras distintas. Amar es ágape y querer es fileo. Entonces, Pedro parecería como que no se anima a ponerse a la altura del desafío de Jesús. Simón, Pedro, ¿me amas? Te quiero, dice él. Muchos comentaristas hablan que estas tres preguntas de Jesús a Pedro es para limpiar las tres negaciones. Pero en realidad la pregunta de Jesús es mirando al futuro, no mirando el pasado. Jesús les pregunta esto para decirle: apacienta mis ovejas, sé el pastor de mis ovejas. Por eso aquí también hay algo importantísimo en la misión de Jesús, de misión de Pedro, perdón. Sé pastor, pero no de tus propias ideas, de tus propios valores, de tus propios méritos, de mis ovejas. Las ovejas son mías, dice Jesús. Te las doy para que tú las conduzcas. Nunca van a ser tuyas. Entonces, el único papel de Pedro es conducir a las ovejas, cuidar a las ovejas. Le dice aquí, cuando eras joven tú hacías lo que querías, pero cuando seas viejo extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará donde no quieras. Ser pastor, asumir una responsabilidad para con la vida de otro, es justamente no hacer el capricho propio, sino el bien del otro.
Y por eso termina diciendo, de esta manera indicaba con qué muerte Pedro glorificará a Dios. Y después de eso, de hablar así, le dijo, sígueme. Pedro recibe 4 palabras. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Me quieres más que estos? Y después, sígueme. Por lo tanto, Pedro tiene una misión que nunca será cambiada, porque la misión de él es simplemente pastorear, conducir a las ovejas hacia el verdadero pastor que es únicamente Jesús. Y por eso le dice al final, sígueme, sé discípulo mío. Estas preguntas que Jesús le hace a Pedro, nosotros deberíamos hacernos a nosotros. Tratar de escuchar que Jesús nos dice a cada uno, ¿me amas? Y ojalá que nosotros podamos responder con la misma autenticidad y sinceridad de Pedro. Pedro demostró en muchas ocasiones que amaba a Jesús. También demostró en muchas ocasiones su error respecto de Pedro y su error respecto de sí mismo. Nosotros cuando escuchamos que Jesús nos pregunta, ¿me amas más que esto? Deberíamos, a través de esa pregunta, mirar nuestra vida, nuestro camino, nuestros errores, también nuestros aciertos, pero nuestros errores. Para que podamos terminar diciendo con una convicción muy profunda, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús, por medio de su Espíritu, porque es nuestro Redentor, nuestro amigo, el que verdaderamente nos dio la vida, quiere escuchar desde nuestro interior si nosotros lo amamos verdaderamente. Y nosotros tenemos que hacer ese camino a veces duro de encontrar la respuesta correcta y decirle tal vez, Señor, no me atrevo porque mis obras todavía no dicen verdaderamente que yo te amo. En lo profundo de mi corazón está mi intención. Quiero amarte, deseo amarte. Que deseo seguir caminando hacia vos, pero todavía no me da el cuero para decirlo así. Por eso, lo que le podemos decir es, tú sabes que yo te quiero. Una de las identidades más profundas de la vida cristiana está presente aquí en estas preguntas que Jesús le hace a Pedro. La pregunta sobre el amor no es simplemente para, así, tipo telenovela, terminar para ver, uy, mirá cómo se quería, qué lindo, que terminaba el romance ahí. La pregunta sobre el amor que hace Dios es para la misión, para darme un trabajo. Yo tengo que custodiar, proteger, ayudar. El que no se da cuenta de eso, el que nunca descubrió que el amor de Dios, que Dios me da, que yo siento por Él, el que nunca descubrió que ese amor tiene esa misión, está lejos todavía de la vida cristiana. Porque el amor de Dios no es
no es el típico amor de los jóvenes hoy, un amor egoísta de que, bueno, no, lo primero es cómo yo me siento, lo que yo siento, lo que... en el amor de Dios, lo primero es justamente el don. Te di un regalo tan grande que genera que vos puedas amarte a ti mismo, amarme a mí, amar a todos. Justamente en ese don que es el Espíritu Santo está el secreto de mi vida, de mi razón, del sentido de mi existir. ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? Allí está puesto. Y es la única razón por la que nosotros podemos llegar a una vida feliz. Bien, ojalá que este tiempo que hemos pasado con el Evangelio de San Juan le haya dejado por lo menos un deseo de profundizar más, de mirar más, de leer más, de rezar más con San Juan. Si hacen eso, San Juan en su Evangelio le va a mostrar un rostro nuevo, un rostro secreto de Jesús, que solamente se encuentra aquí, en el Evangelio de San Juan. Entonces, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, bendiga también a Raúl, que se le ha ocurrido hacer estas reuniones, y que nos bendiga a todos para que nosotros podamos creer en el amor de Dios, dejarnos amar por Él, animarnos a responderle con amor, animarlo. Responder con amor a Dios es responder con felicidad, con plena felicidad. Así que bueno, recen por mí. Un abrazo grande para todos. Gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Gracias a usted también, hermano Luis, por la enseñanza.